¿Se imaginan qué pasaría si dos personas crecieran juntas sin haber estado expuestas a un lenguaje claro? ¿Cómo hablarían entre ellas? En este episodio les traemos la historia de Grace y Virginia Kennedy, o como se nombraron entre ellas, Poto y Cadengo. Yo soy Perla Saldívar y quédense conmigo en Juro que es real. ¡Comenzamos! Desde hace mucho tiempo ha habido gente bastante influyente que se ha interesado por los misterios del habla. Se dice que el emperador Federico II de Roma creía que cuando los niños aprendían el idioma de sus padres, olvidaban la lengua primordial, que según creía había sido un regalo de Dios para Adán y Eva. Se cree que en el siglo XIII el emperador convenció a varias madres de criar a sus hijos sin dirigirles la palabra, esto en busca de que los niños fueran capaces de recordar ese idioma divino. Como se han de imaginar, todo fue en vano, ya que los niños aprendieron la manera de darse a entender a través de señas y gestos. Existen registros de que Jacobo IV de Escocia y el emperador Akbar de Mongolia condujeron experimentos similares, llegando siempre al mismo resultado: el habla se aprende y no existe tal cosa como un lenguaje de los dioses. En el caso de las gemelas Kennedy hubo circunstancias muy desafortunadas que provocaron que las niñas desarrollaran su propia manera de comunicarse. Grace y Virginia Kennedy nacieron en Columbus, Georgia, Estados Unidos en 1970. A simple vista parecían ser niñas normales, pero a raíz de que sufrieron ataques y a la mala interpretación de un diagnóstico, sus padres creyeron que las habilidades cognitivas de las pequeñas estaban por debajo de lo normal. La abuela, que solamente hablaba alemán, fue quien mayormente se hizo cargo de las niñas. Sin embargo, su interacción con ellas era bastante limitada, además de que las pequeñas no salían de casa ni jugaban con otros niños. Fue entonces que desarrollaron un lenguaje que nadie más era capaz de entender. El padre, al escucharlas hablar, efectivamente pensó que se trataba de retraso mental, por lo cual decidió no enviarlas a la escuela, lo cual significó un mayor aislamiento para ellas. Un día, el padre pierde su empleo. A raíz de esto, una trabajadora social conoce a las niñas y las manda a realizar una serie de estudios. Es cuando finalmente se descubre que las niñas gozaban de una inteligencia normal y que su manera de comunicarse había surgido como producto de las circunstancias en las que vivían. El término idioglosia o criptofasia describe un idioma que es solamente hablado por una persona o por un grupo muy pequeño. Este fenómeno es más común de lo que creemos. Incluso mi hermana y yo todavía compartimos una que otra palabra inventada. ¿No es así? La creación espontánea de palabras suele ocurrir principalmente en gemelos o en niños que son expuestos a diferentes idiomas desde muy temprana edad. No obstante, la interacción con lenguajes establecidos tarde o temprano ocasiona que esas palabrillas traviesas se vayan poco a poco olvidando. El idioma de las gemelas Kennedy se hablaba rápido y sílaba por sílaba. Era una peculiar mezcolanza entre inglés, alemán y palabras inventadas. Tenía modalidades gramáticas y hasta sinónimos, como por ejemplo 16 formas diferentes de decir papa, o patata, o batata, o tubérculo, o solanácea, etc. Eventualmente las niñas recibieron terapia de lenguaje en el Children's Hospital de San Diego, California, y aunque aprendieron a hablar inglés, conservaron algunas características de su manera previa de hablar, como la velocidad o el acento. La historia de estas niñas se dio a conocer en 1978 y ha sido uno de los casos más sonados de idioglosia, pero no el único. También está, por ejemplo, el de June y Jennifer Gibbons. Si les interesa saber más sobre el tema, en la sección de información encontrarán un link para ver un video de las gemelas y que puedan escuchar su idioma de viva voz. También está un link para el tráiler de la película Nell, estelarizada por Jodie Foster y Liam Neeson, que a su vez está basada en una obra de teatro llamada Idioglosia, que fue parcialmente inspirada por la historia que acabamos de ver. Gracias por acompañarnos, por compartir y por todos sus likes. Si tienen curiosidad sobre algún tema y les gustaría verlo en este programa, estaremos atentos a la sección de comentarios. No olviden suscribirse a este canal, donde cada semana les traemos historias reales tan sorprendentes que van más allá de la ficción.
Yo soy Perla Saldívar y esto fue Juro que es real. ¡Hasta la próxima!